dice que nosotros, hablando de Elizabeth y yo, somos la ayuda de Estados Unidos. Gloria a Dios. Hermanos, yo no sé, pero a veces cuando recibes palabra de Dios, atrae el conflicto. Siempre que tú recibes una palabra de Dios, te va a traer un conflicto. ¿Qué quiere decir? Siempre va a haber lo contrario. ¿Cómo es posible que Elizabeth y este pastor Jorge puedan ser los que van a ayudar a Estados Unidos? Y cuando dice ayudar a Estados Unidos, no dice de ayuda económica, sino en ayuda del avivamiento, el despertar, el gran mover del Espíritu Santo, del fuego. Va a haber oraciones que cuando nosotros nos ponemos a orar, nosotros nos ponemos en momentos donde vamos a clamar, ciudades van a llorar, van a arrepentirse. Gloria a Dios. ¿Ok? Y nos explica, nos profetizan de que va a salir un movimiento de esto, de que va a haber ese movimiento, pero estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás. ¿Ok? Y cuando tú recibes una palabra así, y a Lisa le profetizan, ¿no? de profética, de profeta y todo, de discernimiento de espíritus y todo eso, no es una persona cualquiera, tienes que poner atención cuando alguien te profetiza, que una persona te está profetizando, grabarlo, tenerlo, leerlo, volver a eso, cuando alguien te profetiza, hermano, trata de grabarlo, escríbelo, porque vas a tener que de nuevo volverlo a ver y decir, creerle al Señor, porque siempre que alguien un profeta, o un pastor, o un líder, o alguien te profetiza, siempre atrae conflicto a esa palabra, siempre va a haber un espíritu que te va a decir, no va a pasar. Y nosotros en los últimos 5 años hemos pasado de lo que no te imaginas. No me sorprende de que hoy hay como 20 familias que no llegaron. No me sorprende. No me sorprende. Yo no vengo con que, oh my God, ¿dónde están los hermanos? Ya desde hace años el Señor trabaja en mi corazón acerca de que haces el servicio con los que llegan. Porque a veces como pastor nos desalentamos y desalentador. Hay como 20 familias que nosotros están acá, que el próximo viernes llegan. Y es como que se turnan, no sé, como que ustedes se llaman por teléfono, no sé. Y yo lo veo, esto es diferente. Me gustaría que todos puedan aprender eso. Eso no solo pasa con nosotros, pasa en la iglesia general, en las iglesias grandes, pasa con todo el mundo. Es el sueño de cada pastor. Hay una palabra profética del pastor Keila acerca de nosotros, de que Dios va a derramar su espíritu en lugares que no se miran como si fuesen los calificados. Tienen su Biblia, hermanos, lo lamento, no está Verónica, enferma también. Lucas 4. Como les digo, esta es la introducción. Quizás lo acabe hoy, hermanos. Quizás no, porque vamos a saltarnos a lugares donde Lucas 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ay, no, esos versículos así me sorprenden, porque cuando estás lleno del Espíritu, te vas al desierto. Ahí te lo dejo que duermas con eso, hermano. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es otro versículo que no entiendo. Hay versículos que no quieras tú tratar de entender. Dios te va a dar la revelación algún día, pero ustedes que es obvio que va a tener hambre después de 40 días, pero lo ponen por algo, ¿no? Sigamos. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó
el diablo a un alto monte le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorás, todos los reinos, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué les dije? Tienen que ver la historia. Jesús fue bautizado en Mateo 3, especifica que Juan el Bautista lo bautizó, y cuando Juan el Bautista lo bautizó, dice que cuando lo sacó el agua, los cielos se abrieron. Esto es importante porque quiero que entiendan qué es lo que está pasando. Que Jesús, y la palabra que sale, la voz que sale del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Lo han leído alguna vez? ¿Correcto? Va y dice eso. ¿Qué es lo que el diablo hace? El conflicto. Si es que eres hijo de Dios. Si es que eres hijo de Dios, si eres hijo de... Hasta después le dice, y la palabra de Dios dice. El diablo sabe más que nosotros, quizás la Biblia, porque le dice, la palabra de Dios dice esto. Constantemente a lo que quiere sacarte, tentarte el diablo, es quitarte quién eres. ¿Ok? So, tenemos eso. Yo quería siempre con la identidad de Jesús. Que Jesús, ¿quién eres? Jesús. Realmente tú eres el Hijo de Dios. Ok, Jesús. Si el diablo siempre trata de quitar eso de nuestras vidas, lo hace contigo. Recibes una palabra, el más Jesús salió, estuviste con fuego lleno, y después, de una semana después, o quizás la próxima semana, recibes algo contrario. La palabra que recibes, hay siempre conflicto, siempre va a haber algo que te contradice, algo que te va a decir: ¿realmente eres más Jesús? ¿Realmente estás lleno del Espíritu? ¿Realmente has hecho esto? ¿Realmente eres hija de Dios? Siempre va a haber ese conflicto, siempre. Lo hizo con Jesús, el diablo. Esto se sigue bajando. Y continúa el versículo 9, le dijo, se lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiecen con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero que entiendan algo: el diablo no tiene poder. En ningún momento Dios o Jesús accedió a tratar de hacer conversación con él. Solo le contestaba, y le contestaba con la palabra, y el último con autoridad y poder le dijo: ¿sabes qué? Te sale, ponte atrás, Satanás de mí. Y el último que le dice: ¿sabes qué? No tentarás a tu Dios, al Señor tu Dios. A veces cuando recibes que el diablo constantemente te está hablando lo contrario de lo que Dios te ha hablado, cuestionando, te hace preguntas si eres la hija de Dios, si esa es la iglesia que Dios te ha puesto, ese es el lugar que Dios constantemente está hablándote. Cuando tú le pones atención y le dices: sí, ¿verdad? ¿Eh? Ya estuvo, ya le diste ese poder, ya le diste ese acceso a que entre en tu vida. Pero cuando tú empiezas a decirle: ¿sabes qué? No, escrito está, hace más de 4 años recibí una palabra, yo creo en el Señor, yo creo que Dios me dio nueva vida como iglesia, yo estoy hablando personalmente, nos puso como pastores, creo en el avivamiento, creo en el fuego, pasaré por momentos difíciles, lo que sea, pero ¿sabes qué? Yo creo en el Señor, me paro en la palabra de Dios y le declaro la palabra de Dios. Él va a oír. No cuestiones, no hables, no le des tu Social Security, tu credit card, no le des tu vida. Empieza a decirle: ponlo en el lugar, ponlo en su lugar. Tienes que aprender en esto. Cada vez que el enemigo, el diablo, quiere entrar en tu vida, siempre va a cuestionar tu vida. Si eres hijo o hija de Dios. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Por favor, es muy importante, porque cada vez que esto pasa con tu vida, siempre vas a estar, el diablo viene.
si eres realmente hija de Dios. Y empieza, oh, sí, no, realmente no sé dónde estoy. No, tienes que entender que Dios es tu Padre. Amén. Aún antes de ser pecador, aunque antes que hayas cometido errores, pecados anteriores, Él te amaba como Padre. Amén. Y dice la palabra que Él vino por la iglesia. No, Él vino por el mundo. A los religiosos no les gusta esto porque, oh, ¿cómo? No, ¿qué? No, sí, la palabra de Dios dice que Él vino por el mundo, no para condenarlos, sino para salvarlos. Amén. Hermanos, deja de estar siendo Espíritu Santo alguno, de estar batallándolos, matándolos con la palabra. No, la buena voluntad, el goodness de Dios, la dulzura del Señor atrae a las personas. Ok, terminemos con eso. 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministros y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Este es Jesús, les está diciendo: hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. ¿Qué dice palabra de gracia, hermano? Que salía de su boca y decía: ¿no es este el hijo de José? Paremos ahí. Jesús fue bautizado, salió con poder. Dice la palabra que él, en un versículo de la palabra dice que cuando él salió de ser bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma cayó sobre él y se mantuvo sobre él. Cuando tú y yo tenemos una paloma en lo natural, ¿cómo caminas? Estoy tratando de que entiendan algo en este momento lo que está pasando. Cómo Jesús estaba andando. Él estaba andando con poder, con autoridad, y cada palabra salía con Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo estaba con él. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, entiendes, vives con esta convicción y esta realidad, y vives constantemente sabiendo de que el Espíritu Santo está contigo, sobre ti. ¿Cómo caminas tu vida? Cuando vas a trabajo, ¿eres cauto para hablar? ¿Eres cauto para expresarte? Porque no quieres entristecer al Espíritu Santo. Porque a veces nosotros somos malísimos para no ser buen administrador del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, no ser buen anfitrión, porque a veces queremos correr y se va. Queremos apresurarnos, y el Espíritu Santo siempre quiere mantenerse contigo, siempre quiere saber lo que tu próximo movimiento es. No lo hagas apurado. No hagas decisiones apuradas. El Espíritu Santo estuvo con Jesús, y cuando entra a la sinagoga, él estaba con poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que él era el verbo, que todo lo que él tenía, todo lo que él era, cuando él salía, esas palabras, por eso dice en este versículo, con gracia. Él, cuando empezó a leer, el Espíritu que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
en el libro de Isaías, cuando estaba leyendo en ese tiempo, cuando él empezó a leer eso, no solamente es como una lectura, como quizás lo estoy haciendo, sino que cuando dio esa palabra, se volvió un espíritu y la atmósfera de ese lugar cambió. Porque cuando él suelta una palabra con gracia, la gracia es un favor de Dios, la gracia es algo que te empuja, te levanta, te ayuda a hacer lo que no podías hacer antes. Si eras pecador, tenías pecado, hacías cosas, pero cuando te da una palabra, te entra sobre ti y eso es lo que te ayuda y te empuja a de que ya no puedas volverlo a hacer. Yo les estaba contando mi testimonio a mis hijos hace 20 años. No sé, quizás aquí parece 20 años que no he probado alcohol, para nada. Dios me quitó el deseo y he probado, antes de eso, de que conozca a Jesús, he probado muchas formas de quitarme el alcohol. Hasta decía que era alcohólico social. Algunos que le ponen en la vaga, ¿no? No, es que yo solo tomo un poquito y cuando estoy solo. Pero Dios me quitó todo ese deseo, porque una vez entró el Espíritu Santo, entró esa palabra de que soy libre y ahora me ayudó para no estar, nunca más pensarlo, desearlo, ni pensarlo por acá, volverlo a hacer, porque eso fue con gracia. Ese es Jesús. Viene la gracia que nos empuja a hacer lo que no podíamos hacer antes, nos impulsa a hacer lo que no podíamos hacer antes, nos ayuda, es el Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Hay algo que quieres hacer en tu vida, hermano? Recibe la palabra de Dios con rema, con gracia. Recibe hoy con esta palabra que está yendo a tu corazón para que te empuje, te levante a hacer lo que no podías hacer antes. Yo no sé cuál es, pero ese es tu momento. Todo esto es una introducción para solo saber qué hacer para que podamos mantener el fuego, mantener esto lo que Dios ha depositado. Y esto va a continuar, porque podemos matarlo. Y hoy necesitamos aprenderlo, y hoy necesitamos caminar y hacerlo. Acá está. ¿Quieren saberlo? Dice, la gracia, dice, todos daban buen testimonio. En otra versión dice, todos estaban, wow, sorprendidos, estaban like, wow, man, qué palabra, qué sermón, qué autoridad, qué gracia, qué paz. Cuando abrió la boca Jesús, wow, ese es el Mesías de quien estábamos esperando. Él es el Hijo de Dios. Estos son los religiosos. Estaban en una iglesia, hermano. En la sinagoga. Y estos religiosos estaban todo el tiempo leyendo la palabra de Dios. Todo el tiempo ellos solo sabían la palabra de Dios. Ellos se sabían de lo que estaba pasando. Pero Jesús, cuando empieza a decir algo diferente pasa, la atmósfera cambia. El reino de Dios desciende. El cielo acá en la tierra desciende. Algo pasa. Hasta que alguien hace esta pregunta: ¿no es este el hijo de José? En otra versión, en otro evangelio dice: ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿Sabes qué es lo que nos va a matar, hermano? Nueva vida, familia, amigo. Escúchame bien hoy. ¿Sabes qué es lo que hace que nosotros no podamos continuar este movimiento? Lo que pasó con estos dos. Deshonraron a Jesús. No mantuvieron la cultura de honor. Tú y yo tenemos que aprender a cultivar, a edificar esta cultura de honor. Una cosa pasa, es que esto es lo que pasa. A veces pasa, por ejemplo, Rolando, lo ves tocando por años y nos familiarizamos. No lo ves con ojos espirituales. Ese es el esposo de Rosana. Ese es el Chero. ¿Y eso qué? A veces tenemos esa amistad con alguien que pensamos que qué, pero no. Déjame escucharte algo. Déjame decirte algo. Ese no es el Chero.
Ese es un ungido de Dios. Amén. Dios no lo ha puesto ahí porque le dio la gana. Pues eso es lo que hace la cultura del honor. El honor es algo que necesitamos aprender. El honor es algo que, a pesar de que tú me haces, tu carácter, tu conducta, tu forma de ser, no es lo adecuado a mi persona, aún todo eso te voy a dar el honor. Honor es como que la cultura, es como se mueve en el cielo, como Jesús se mueve en el cielo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, porque ese es el honrarse uno a otro. Tenemos que aprender a honrar a los hombres líderes que Dios ha puesto en este planeta. Tenemos que honrar, aún no te guste nuestro presidente. Si es que no eres de este país, dices que no eres de este país, pues no sé qué estás haciendo acá, pero este es donde Dios te ha puesto. Tienes que honrar a Donald Trump. La próxima semana quizás vamos a ver Daniel. Daniel estaba en el medio, como sirviente, como ayudante del presidente, digamos, en ese tiempo de Nabucodonosor. Si tú no sabes la historia, ese mismo rey le hizo, ¿cómo lo digo más suave? En Perú se dice le capó, le quitó los testículos. Y hay un versículo donde él interpreta un sueño y nadie podía. Y Daniel dice, yo sé qué significa ese sueño. Y cuando está presente delante del rey que le hizo tanto daño, porque quizás también mató a sus primos, a sus papás, quizás mató a todo su pueblo porque lo hizo, mató a casi toda su familia. Y cuando está al frente, Daniel le dice, yo sé el sueño que está ahí, que viene. Yo sé lo que el Dios me ha dado del sueño, interpretación del sueño, yo sé lo que significa. Pero, amado rey, le dice, ¿qué puede hacer de que esto no pase a ti, sino a otra persona? Qué honra, qué honor de Daniel sobre el presidente que le hizo mucho daño, o rey, como quieras poner. Y realmente cosas que están pasando, cosas quizás tú no estás de acuerdo conmigo por lo que está haciendo Donald Trump, pero ¿sabes qué? El honor es el que va a cambiar el curso. En tu casa tienes a tus papás, a tus mamás. El honor va a cambiar el curso de tu familia. En esta casa, hermano, mi esposa y yo somos pastores. La Biblia dice, obedece a tus pastores, honra a tus pastores. Dice, de doble honor a los que trabajan, a los que predican. Doble honor. No es que tú eres el pastor, soy una sola carne con mi esposa. No lo honras a mi esposa, estás deshonrándome a mí también. Cuidado. No, es que ella es la Elizabeth de allá. No, ella es la pastora de acá, de Nueva Vida. Amén. Amén. La cultura de honor hace de que nosotros podamos meternos a un lugar donde podamos empezar a ponernos en esa actitud de decir, oh, es que ya lo conozco, es que ese es el pastor, ya sé, el pastor es así, el pastor... No, hermanos. Y no quiero ahora que me traten como... Me gustaría que me digan majestad, pero no estoy queriendo que me digan, sino quiero que ustedes en su corazón puedan decir, ok, el pastor es el que tiene acá. O si es que no, hermano, hoy te digo, ¿sabes qué? Venite acá y de una vez ponte a estudiar Nueva Vida. ¿Alguien quiere ser pastor acá? Interesante es esto. Yo miré en el
glorioso, pero ahí les voy a poner algo para que... Se adueñaron muchos de la conferencia como que si ellos fueron los que habían batallado por muchos años. Yo solo miro más de los señores, realmente, seriously. ¿Qué es esto? Las personas que se pusieron en contra de nosotros son las que, ya estamos, ¿serio? Wow, se adueñaron de la gloria de lo que no es. Y no estoy diciendo porque no es. Ustedes no saben de la fe que lleva a meterse a un evento de esa clase, hermano. No saben cuando alguien se viene y empieza a hacer la decisión, ¿cómo lo voy a hacer? Muchos, mejor lo dejo ahí, hermanos, eso me estoy yendo a otro lugar. Vamos a continuar porque yo sé que quieren escuchar la última parte. Honremos. ¿Saben que la Biblia en Timoteo habla acerca de que tú y yo tenemos que honrar a todos? No a los que hablan solamente bien de ti, o los que están de acuerdo contigo, o los que se parecen con opinión contigo, o de los que te caen bien. No dice que honremos a todos. No lo crees, hermano. No es mi opinión, es la palabra de Dios. Recíbelo con gracia, por favor. No puedes hacerlo con lo que no podías hacer antes, ahora lo vas a hacer. Tienes que honrar. Este es el problema. La cultura, ese mito nos ha puesto de que nosotros, si es que me respeta, yo lo voy a respetar. Si es que está de acuerdo conmigo, si es que no, si es que se porta bien conmigo, yo lo voy a dar. Así en el matrimonio pasa eso también. ¿Quieres tener un buen matrimonio, hermanos? ¿Quieres tener? Honra a tu esposa, honra a tu esposo. ¿Qué quiere decir honra? ¿Cómo lo voy a poner estas palabras? Aún tus defectos de carácter, aún que tengas problema de controlarme a mí, o que tus valores sean diferentes que los míos, aún veas que tus dones no sean usados bien, aún vea de que tú no estás bien con el Señor, aún te voy a honrar. Pero no solamente te voy a honrar porque estás mal, sino te voy a honrar porque eres la imagen y semejanza de tu Padre. Eso es lo que necesitan en Virginia. Eso es lo que necesitas tú afuera, porque eso que muchas peleas, muchas divisiones, hermano. Muchos estar de acuerdo, no, honrarlos como a hombre y mujer a semejanza de su Padre. ¿Quieres saber a alguien si es maduro en el Señor? Fíjate cómo honra a las personas. No solamente porque hoy es el momento de esta persona, porque alguien es especial, este día ha llegado, hoy a ese sí lo voy a honrar. No, tú tienes que honrar a todos y tienes que aprender a honrar a los que no se merecen también. Porque si no va a pasar lo que pasó ahí, porque el próximo, lo que pasa, lo que le dice Jesús es esto. ¿Quieren escuchar, hermanos? Tenemos 20 minutos. ¿Están bien? Yo creo que sí. Dice, cuando dice, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esa cultura necesita cambiar. Yo pregunto a todo el mundo y les pregunto a ustedes, hermanos, las personas que es más difícil que vengan a los pies del Señor o vengan a la iglesia, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿No son su familia? ¿Tu hermano? ¿Tu esposo? ¿Le has invitado a alguien que es tu familia? Nosotros somos 8.
Ya vienen como la mitad, ya están en la iglesia, ya vienen, ni siquiera llegaban. Cuando hace 5 años atrás, nadie quería escuchar de Jesús. Es más, me decían, cruz, cruz, cuando llegaba a una fiesta. Son las personas donde te conocen, eres familiares con él, ya te conocen como, oh, llega el Jorgito, el llorón. No me conocen como pastor, no me reconocen como hijo de Dios, reconocen como alguien más. Pero ¿sabes qué pasa? Si es que tú no reconoces a alguien como pastor o como profeta, no recibes la recompensa. Porque todo viene con recompensa. Tú deshonras a mi esposa, nunca vas a tener de las batallas que ella ha ganado. Nunca vas a recibir de lo que ella ha recibido. Y déjame decirte, hay cosas poderosas que hemos recibido. No son 14 años acá nomás porque no nos hemos puesto los pies acá nomás. Tenemos una perseverancia, tenemos una templanza, tenemos muchos dones que Dios nos ha dado. Si tú no nos honras, no lo vas a recibir. Porque no hay recompensa. Eso es lo que pasaba con Jesús. No lo recibieron y empezaron. Dice, es cierto, dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propio lugar. Dios está hablando, Jesús está hablando, en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Cómo puede ser posible que por falta de honor, el Señor, tanta falta de honor, no contesta, se podría decir, la oración, sino que da a alguien desconocido, a alguien fuera de Israel? La respuesta. Y continúa y dice, pero a ninguna de ellas fue enviado para Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Por eso está el sirio. Hermanos, si no empiezan ustedes a honrarnos a nosotros como pastores o líderes, sanidad, mira lo que dice ahí, va a enviar a otro lugar, sanidad, prosperidad, porque había mucha hambruna, mucha necesidad en Israel. Pero Dios tuvo que usar a alguien más fuera de Israel porque no había honor, porque no lo reconocieron como hijo de Dios, como el Mesías. ¿Me están entendiendo lo que hace la deshonra? No reciben la recompensa, no reciben el momento. Cambió hasta cuando cambió todo, hasta que dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el pastor? ¿No es esta la Elisa? ¿No es este el Jorge? ¿No es este? No es este. Estamos hablando de que el Señor, te tienes que entender de que el Señor te ha puesto, nos ha puesto, o tú como tienes que entender que ha puesto a líderes, porque cuando pone líderes, ya pasaron un proceso. Y cuando ya pasan un proceso, nosotros tenemos experiencia, y tenemos cosas de hacer, cosas que tú y yo quizás no lo hemos visto. Yo cuando estoy en momentos difíciles, tengo que humillarme, ir sobre mi pastor. Y cuando voy sobre mi pastor, le digo, empiezo a hablarle, y me empiezo a hablar, soy transparente con él. Y solo una palabra me dice, solo una palabra, y cambia el curso de mi vida. Pero a veces a nosotros nos toman como que si fuera, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No, nosotros somos pastores. Hermanos, no estoy hablando de la otra iglesia. La deshonra mata el avivamiento. La deshonra va a hacer que tú no prosperes. Naamán, ustedes lo conocen, era del enemigo de Israel, del ejército, el general del ejército de Israel, es a quien sana Dios. Es muy importante para Dios esto de la honra, porque si él
nos da a enseñar de que quizás a tu enemigo es el que va a sanar antes que te sane a ti o a tu casa. Es porque necesitas honrar. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No agarraron la onda, hermanos. Quizás tú estás en ese lugar. Como que te enojó un poquito esto. ¿Cómo voy a honrar a Jorge? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Lo sacaron, lo echaron a Jesús, hermano. A mí, ahorita tú sabes, no es Jesús, tú quizás no harías esto, pero en ese tiempo estaban tan cegados, estaban tan incrédulos, estaban tan deshonrados que a Jesús lo echan. La incredulidad y la deshonra te ciega a ver cómo está esa persona, los dones, los regalos que Dios ha dado en esa persona. Ves en lo natural, ves los defectos. Oh, este pastor de este pie cojea. Ora, ora. No te quejes con Dios por el pastor. Ora, intercede. Ora. Iglesia, ora por mí. ¿No te gusta cómo se porta? ¿No me porto? Ora, no te quejes a Dios porque Él ya sabe. Si supiera, Señor, no, si es que no se supiera, el Señor sabe todo de mí. Y no te vayas a quejar, sino tú tienes que orar. Señor, levántalo a este varón a las 3 de la mañana que se ponga a orar. Mejor no ores eso. Jesús lo echan de la ciudad y lo querían tirar de un monte. Mas él dice, pasó por el medio de ellos. Jesús. Y Jesús desciende a Capernaum. Con esto vamos a acabar. Y empezó a enseñar en los días de reposo. Yo estoy hablando de esto, ¿sabes por qué? En Nicaragua, hermanos, las sanidades eran like, wow. Solo, ponía la mano, no decía mucho, sanaban. ¿Por qué? Ustedes eran familiar conmigo. Solo sabían, es un pastor. Es un pastor. Viene del USA y tiene dólares. ¿Por qué? Porque había honra. No sabían, no conocían mucho de mí. Ahora cuando ya me conocen, y sobre todo cuando cometo algunos errores, la gente piensa, ¡wow! Vamos a hacer un caso para este pastor. Señor, y no solo eso, sino no solo que el Señor ni siquiera vas a orar por mí, sino que te empiezas a hacer una chismelogía por todo, novato. Stop. Estás deshonrando, estás matando el avivamiento. Para. Deja de chismear, deja de hablar de tus líderes. Me acuerdo muy bien, un día estaba Elizabeth y es un líder que... Dos cosas, y Elizabeth veo la honra que tiene. Uno de ellos, llegamos al servicio a 6 de la tarde. Antes, estaba hablando cuando todavía no teníamos nuestros niños. Yo le compré una blusa así media cortita. Uno de los pastores viene, me recibe el nombre por un pastor, todavía era asociado, viene, le dice, la pastora le dice, ¿sabes qué? Elizabeth, tú eres líder, no puedes usar eso. Regresa a tu casa. Obedientemente, Elizabeth lo hizo. Batallé un poquito ahí, pero yo le dije, vamos. Otro, Elisa se mete al ascensor de acá y está bajando en el ascensor
Creo que fui yo, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo muy bien esto. Creo que estaban los dos. Y alguien empieza a hablar mal acerca del director de acá, de la escuela. Que yo personalmente lo conozco y sé que tiene defectos. Como yo. Y empieza a hablar de esa persona. Y le paramos. No, nadie habla de mis líderes. Hey, cuando alguien viene a hablar, te acerca algo de los pastores, ¿sabes qué? Hermano, hermana, perdón. No quiero matar el avivamiento. Te va a costar. Por eso que la palabra dice, niégate a ti mismo. Sopórtate unos a otros. La próxima vez que quieras ver una alabanza que como, es que allá en la iglesia allá o allá en mi país era allá, cuando tú veas a Rolando o alguien que está ahí en la alabanza, hermanos, no le digan, ese es el carpintero. Son los ungidos de Dios. Cuando tú le das esa honra vas a recibir algo, porque cada vez que tú honras al profeta en nombre como profeta, recibes el regalo de profeta. A un ungido de Dios recibes el... Una última cosa. Prosperidad en tu casa. ¿Quieres saber cómo es esto? Dios te va a dar personas que nunca pensabas que iban a hacer eso por ti. Y no estoy hablando de que te van a dar dinero, sino de que van a orar por ti. Una vez estábamos en un dinner con unos hermanos y yo sé cómo ellos manejan administran su bendición monetariamente, son muy buenos administradores. Nosotros todavía no teníamos la casa, estábamos buscando. Cada vez que poníamos oferta, 30 más para ofrecer la oferta, se iban así. Y estábamos así y el Señor me pone en el corazón de que esta pareja no tienen título, no son pastores, no son profetas, no son apóstoles, no son nada de esto, pero tienen esa gracia, tienen esa honra. Y eso es así, muchos de ustedes tienen una gracia, tienen honra, tienen talento, tienen dones, tienen dentro de ustedes. Por eso que es muy importante no solo honrar a los pastores, sino entre ustedes. Y cuando lo veo le digo, Señor, me pone en mi corazón que ustedes oren por nosotros. Y empezaron a orar por Elizabeth y yo acerca de las finanzas. Al día siguiente, hermano, sale esta casa, que te voy a decir, no hubo muchas ofertas. Nosotros los primeros, no sé qué pasó, vale, sabemos que es el Señor, pero en menos de una semana ya estaba la oferta aceptada. Tú, cuando te humillas y ves la gracia y el don y esto no estoy diciendo de que años de estar en la iglesia que te hacen más maduro. Estoy hablando acerca de personas que ya se puede ver cómo Dios está trabajando en sus personas. Obviamente no voy a poder acabar este mensaje hoy. Hay mucho más. Pero voy a aterrizar acá. Si no me voy a otra media hora más. Ponte de pie, hermanos, para acabarlo. Ya saben, desde hoy en adelante, me mira mi majestad. Es en mi casa, le digo a mi esposa que me diga, no está así. Y yo entro a la casa y lo primero que me dicen, majestad, le quito los zapatos. Hago así, mi hijo viene con un vaso de agua. Soy el que cocino, soy el que lavo los platos, hermano. Porque sé quién soy yo en el Señor. Y vine a servir, no a que me sirva. Pon tu mano en tu corazón, en tu cabeza, en tus pies, donde sea, donde te ha caído hoy, hermano, porque vamos a terminar con esta oración. Padre, te doy gracias esta noche.
Padre, gracias porque has derramado en Nueva Vida Novato algo fresco. Ese movimiento que ese fuego nunca se va a apagar, Dios. Pero también te damos gracias porque hoy estamos aprendiendo cómo mantener con esta cultura de honor, Dios, entre nosotros, entre líderes, entre santos, entre compañeros, entre hermanos, entre hermanas, cómo mantenernos, Señor Jesús, para que tu Espíritu descienda. Padre, queremos, Señor Jesús, ser sensitivos y reconocer cuando tú nos mandas a alguien, no solamente predicadores, sino alguien acá en la casa, quizás tu vecino, cuando te está hablando con gracia, porque es mandado de Dios, y los podamos honrar y no perdernos lo que tú tienes para nosotros, Dios. Padre, te pido que le des a mis hermanos, Señor, una claridad y sobre todo revelación y entendimiento de esta palabra, Dios, de cómo crear una cultura de honor en Nueva Vida. Para este movimiento necesitas empezarse y que vaya de gloria en gloria, pero también empieza una cultura de honor en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Te pido, Padre, por nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, que lo bendigas, que le des más, Señor Jesús, a esta familia, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Amén. ¿Están alentados? Eso es todo, hermanos. Dios los bendiga.